Hola, en este video platicaremos sobre el tema de geometría analítica y aquí tenemos los temas a platicar. Para este curso vamos a utilizar el graficador Desmos. Entonces vamos a pasarnos a internet y simplemente es desmos.com y le vamos a dar clic aquí en calculadora gráfica. El primer tema del que vamos a hablar es el plano cartesiano. La mayoría o todos estos temas tú ya los viste, entonces este va a ser solamente un recordatorio. Tenemos aquí el plano cartesiano. Obviamente el plano cartesiano está compuesto del origen y estas dos rectas que son perpendiculares a esta recta horizontal le llamamos eje X, a esta recta vertical le llamamos el eje y entonces normalmente aquí ponemos una X y una y le vamos a dibujar aquí unas flechas que significa que continúa hasta infinito. Para este plano cartesiano vemos que dependiendo el zoom es cuánto mide cada uno de los cuadros. Por ejemplo, así como está ahorita, este valor de X es el 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar haciendo en este plano? Pues vamos a graficar figuras cada vez más complejas. La primera figura de la que podemos platicar es el punto. Por ejemplo, si aquí ponemos un punto, vemos que para llegar a ese punto, la X se movió 5 unidades en la dirección de X positiva y hacia la dirección de Y positiva se movió 3 unidades, porque si este es un 5, pues es el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a este punto nosotros le llamamos 5,3. El primer número es para la coordenada X, el segundo número para la coordenada y la vamos a poner entre paréntesis, que va a ser la manera en que vamos a simbolizar que eso es un punto. Después veremos otras figuras, como por ejemplo vectores, donde no se usa un paréntesis. Si nosotros ponemos otro punto, por ejemplo, en este lado, aquí nosotros vemos que se está moviendo 6 unidades hacia la izquierda en X y se está moviendo 2 unidades hacia abajo en Y. Entonces ese punto es el -6, -2. La primera es para X y la segunda es para Y. Por último, pues hablamos de cuadrantes. En esta cuarta parte de todo el plano cartesiano donde X y Y son positivas, le llamamos el primer cuadrante. Y después nos movemos en contra de las manecillas del reloj. La mayoría de cosas en matemáticas que tenga que ver con dirección, la que va a tener la prioridad va a ser en contra de las manecillas del reloj. Este es el primer cuadrante. Entonces este es el segundo cuadrante donde X es negativa y Y es positiva. Ese es el tercer cuadrante donde ambas son negativas. Y por último el cuarto cuadrante cuando X es positiva, pero Y es negativa. Para nosotros graficar puntos aquí en Desmos, le vamos a aplicar aquí estas flechitas que abren y cierran esta parte del menú. Y aquí vamos a ponerlo como lo anotamos normalmente. Abrimos un paréntesis y ponemos el punto 5,3, cerramos el paréntesis y ya tenemos aquí este punto en rojo, que son 5 unidades en X y 3 en Y. Aquí en el engrane, y si le damos clic al botón en rojo, podemos cambiar su color si necesitamos. Y ahora pongamos otro punto, por ejemplo, el 1,1. Aquí tenemos el punto azul 1,1 y el punto verde 5,3. Lo siguiente de lo que vamos a platicar es de rectas que pasan por 2 puntos, por ejemplo, estos que tenemos aquí. Aquí hay una recta
que pasa por esos puntos. Le ponemos las flechas, recordando que significa que continúa eso indefinidamente. Para nosotros platicar de rectas, necesitamos primero platicar de la pendiente. Solamente rectas tienen pendiente y la pendiente simplemente significa la inclinación de la recta. Entonces, esta recta tiene una inclinación, mientras que esta recta tiene una inclinación diferente. Esta recta tiene una inclinación diferente y esta recta tiene una inclinación diferente. Le voy a llamar a ella recta A, B, C y D. Cada una de esas rectas tiene una inclinación diferente, está empinada diferente. Y lo que cuantifica, lo que mide eso es la pendiente. La letra de la pendiente es M. M es la pendiente. Para nosotros hablar de la pendiente, lo vamos a leer de izquierda a derecha, como si fuese un texto normal en español. Si vemos la recta de izquierda a derecha, pues la recta A vemos que está subiendo. Si visualizáramos aquí una persona, pues vemos que conforme estábamos leyendo de izquierda a derecha, va subiendo. Entonces nosotros vamos a decir que A tiene una pendiente positiva. Lo mismo razonamos con B. La recta B, si la vemos de izquierda a derecha, va subiendo. ¿Y por qué digo de izquierda a derecha? Porque si no hubiera dicho izquierda o derecha, alguien podría haber dicho que esa recta va descendiendo, pensando que aquí hay personas que van bajando. Entonces, para que esté esto unificado y no sea ambiguo, lo vamos a leer de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, la recta A y la B tienen una pendiente positiva porque van subiendo. La recta C la traté de dibujar perfectamente horizontal para ver que ahí ni sube ni baja, ahí la inclinación es de 0. Y por último, en la recta D, vemos que si la leemos de izquierda a derecha, va de bajada poquito, ese poquito mucho es lo que tenemos que cuantificar. Entonces tenemos esta regla para la pendiente. La pendiente tiene una fórmula, hay una manera de calcular esa pendiente de manera analítica, decimos. Por ejemplo, si queremos calcular la pendiente de la recta, bueno, vamos a poner primero la fórmula. La fórmula para la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde la x2 es la coordenada x del punto 2 y lo mismo con la y y lo mismo con x1. Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular la pendiente de la recta B, pues tenemos que tener los puntos. Habíamos dicho que es el punto 1, 1 y que es el punto 5,3. En general, para tener la estructura más fácil, pues le llamamos al punto que está más a la izquierda el 1. Entonces, este que está aquí es x1, es la coordenada x del punto 1, y este que está aquí es y1, es la coordenada y del punto 1, ese es el punto 1. Y ese es el punto 2. Para el punto 2, este es x2 y este es y2. Aunque si tú escoges los puntos al revés, y el punto 1 le llamas punto 2, vas a encontrar la misma respuesta. Entonces, si queremos encontrar la pendiente de esta recta B, pues sería y2, que vale 3, menos y1, que vale 1, sobre x2, que vale 5, menos x1, que vale 1. Y si nosotros simplificamos esto, pues nos queda 2 cuartos. Voy a dejarlo como 2 cuartos, que también es un medio. La pendiente de esa recta es de un medio. ¿Qué significa eso o cómo pudimos haber encontrado la misma respuesta, pero geométricamente, solamente viendo los puntos?
Lo que significa eso es que por ejemplo, aquí, si nosotros observamos esto, de aquí abajo son las X y de aquí abajo son las Y. Esto de aquí dice por cada 4 que avanza X, coma, Y sube, porque es positivo, 2. Entonces, nosotros vemos que 1, 2, 3, 4, avanzó X y Y subió 2. Si quisiera dibujar aún más, pues sería otros 1, 2, 3, 4, sube otros 2 porque es una recta, entonces esta línea azul debe de pasar por este otro punto 9,5. Este mismo 2,4, si nosotros lo simplificamos, pues es un medio. La idea es la misma, una pendiente de un medio significa que por cada 2 sube 1, por cada 2 sube 1, por cada 2 sube 1. Significa que esta recta azul no estuvo perfectamente dibujada. Ahorita que la pongamos en Desmos, tiene que pasar exactamente por el punto 7,4. Así es que si nosotros vemos una recta, vamos a tener dos maneras de encontrar su pendiente, hacerlo completamente analítico o simplemente ver por cada cuantos que avanza, sube o baja cierta cantidad. Por ejemplo, si invento ahora esta otra recta, que pasa por el punto 2,4 y 7,2, ¿cuál es su pendiente sin calcularla analíticamente? ¿Cuál es la pendiente? Pues nosotros contamos y vemos que para llegar a este punto, X avanzó 1, 2, 3, 4, 5 y bajó 2 unidades. Significa que su pendiente abajo va 5 porque abajo va X y arriba es 2 porque fueron 2 unidades, pero negativo porque bajó esa recta. Entonces, su pendiente es de -2/5 o de -0.4, la pendiente de esa recta. Ok. Lo último que vamos a mencionar de la pendiente es una manera gráfica de acordarnos cuando es positiva o negativa. Para la pendiente, entonces, si es una recta totalmente horizontal, su pendiente es de 0 a 45 grados y a 45 grados, la pendiente es de 1 y hasta acá a 90 grados, la pendiente es infinita. En la otra dirección, 45 grados hacia abajo, la pendiente es de -1 y 90 grados hacia abajo, la pendiente es de menos infinito. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una recta que tenga esta inclinación, sabemos que su pendiente tiene que estar entre 0 y 1. Tal vez eso tenga una pendiente como de 0.8. ¿Qué significa una pendiente de 0.8? Que por cada una unidad que avanza X, Y sube 0.8. Aquí está la pendiente de 0.5. Por aquí está la pendiente de 2. Una pendiente de 2 significa que por cada uno sube 2 unidades. Aquí está la pendiente de 10, etcétera. Aquí está la pendiente de 1000. Y del otro lado con los negativos igual. Aquí está una pendiente
de menos 0.5. Aquí está una pendiente de menos 3, etc. Notando que no estoy anotando nada de este lado para no confundirnos. Recordamos que la pendiente se lee de izquierda a derecha. Ok. Ya que nosotros tenemos estos dos puntos y concluimos que la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos es de 1/2, porque por cada 2 en X sube 1 en Y, lo siguiente es encontrar la ecuación de la recta. La fórmula para la ecuación de la recta es y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1. Que por cierto, si recuerdas la fórmula de la pendiente, que era y2 menos y1 entre x2 menos x1, y este objeto lo pasamos multiplicando y borramos los doses, vemos que llegamos exactamente a la misma ecuación. Es lo mismo, entonces no necesitas memorizarte dos fórmulas. De una fórmula salen ambas. Entonces, y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Esta es la ecuación punto pendiente. Esta se llama ecuación punto pendiente de la recta. ¿Por qué? Pues porque requiere el punto, un punto por donde pasa la recta y la pendiente. Si nosotros queremos encontrar entonces la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, pues decimos y menos, dijimos que podemos usar cualquiera de los dos puntos. Voy a usar primero el 1, 1 y después voy a usar el 5,3 para que verifiquemos que sí nos da la misma respuesta. Entonces, si uso este punto, pues a él le llamo x1 y él le llamo y1, por lo tanto me queda y menos 1 es igual a m, que es a 1/2, que multiplica a x menos 1. Si nosotros simplificamos esto, pues nos queda y menos 1 es igual a 1/2 de x menos 1/2, que me queda y es igual a 1/2 de x más 1/2. Si hubiera usado este otro punto, diría y menos 3 es igual a 1/2 que multiplica a x menos 5, y me quedaría y menos 3 es igual a 1/2 de x menos 5/2, por lo tanto y es 1/2 de x, menos 5/2 más 3, pues es menos 5/2 más 6/2, esto es más 1/2. Y nosotros vemos que llegamos a la misma respuesta. La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es esta de aquí. Vamos a borrar esta ecuación para graficar la recta. Vamos a darle clic aquí en una nueva ecuación y simplemente ponemos y es igual a 1/2 de x más 1/2. O podemos usar 0.5 porque es exactamente 1/2 de x más 1/2. Podemos usar 0.5 porque es exactamente lo mismo. Entonces aquí tengo esta recta y la voy a colorear azul. Entonces aquí está exactamente la recta que pasa por esos puntos. Vamos a borrar la otra que yo tenía. Okay. Entonces, ya platicamos de cómo encontrar la recta a partir del punto y la pendiente. Vamos a ver otra manera en que podemos llegar a la misma respuesta. Nosotros, de nuevo, aquí, usando geometría, concluimos que la pendiente de esta recta es 1/2. La segunda ecuación de la recta se llama
pendiente, intersección. El pasado fue punto pendiente. Esta es la ecuación pendiente intersección. La ecuación pendiente intersección es y es igual a mx más b. Y y x son las variables. M es la inclinación de la recta, que le llamamos pendiente. Y B es donde cruza el eje Y. Entonces, la información que necesitamos para usar esta ecuación es la inclinación de la recta, que ya tenemos, y nos hace falta ver dónde cruza el eje Y. La pendiente de 1/2 significa que por cada 2 sube 1, o que si la vemos esto como un punto 5 o punto 5 sobre 1, significa que por cada 1 sube 1/2. Sería la misma lógica. Con una regla de 3 veríamos que si por cada 1 sube 1/2, pues por cada 2 sube 1, por cada 20 sube 10, etcétera. Entonces, por cada 1 sube 1/2. Si por cada 1 que avanza X, Y sube 1/2, entonces por cada 1 que retrocede X, Y debe de bajar 1/2 para que cuando lo hagamos al revés, por cada 1 sube 1/2, llegue a este punto. Entonces, si por cada 1 que regresó baja 1/2, vemos que cruza el eje Y en el 1/2. Si usamos estos dos pedazos de información aquí en la ecuación, llegamos directamente a la respuesta. Y es igual a 1/2 de X más la intersección de 1/2, que es este de aquí. Por último, vamos a platicar de esta misma recta. ¿Qué significa que la ecuación de esa recta azul sea 1/2 de X más 1/2? Pues con esa recta nosotros podemos encontrar cualquier punto. Todos los puntos en esta recta satisfacen esta relación entre X y Y. Por ejemplo, ahorita en la pantalla no tengo el punto 14. Si yo quiero saber cuánto vale Y cuando X vale 14, se anota Y luego entre paréntesis un 14. Eso significa cuánto vale Y cuando X vale 14. Y lo único que hay que hacer es sustituir 14 en X en la ecuación de arriba y sería 1/2 de 14 más 1/2. 1/2 de 14 es 7 y 7 más 1/2 es 7.5. Entonces yo espero, ahorita que nos avancemos al 14, que la Y valga 7.5 para que sí esté sobre la recta. Y vemos aquí en el 14, vemos hasta aquí abajo, el 14 está pasando aquí, donde la Y vale 7.5 como esperábamos. Ok. La última ecuación de la recta, de la que vamos a mencionar, se llama ecuación general. La ecuación general de la recta tiene la forma, ecuación general. La ecuación general de la recta tiene la forma AX más BY más C es igual a 0. Este tiene pocas aplicaciones en el futuro, pero está correcto ahorita que lo mencionamos, las tres ecuaciones de la recta. Para poner esta recta en esta forma, pues simplemente pasamos la y restando y la ecuación general de esa recta es 1/2 de X menos Y más 1/2 es igual a 0. Significa que si yo pongo ahorita en Desmos la ecuación de la recta de esta forma, vamos a obtener la misma recta azul. Okay. Entonces, pues practiquemos otro ejercicio. Vamos a poner el punto menos 2,3 y el punto 4,0. Entonces, pues pausa tu video aquí para que me digas
cuál es la pendiente de la recta que pasa por esos puntos y cuál es la ecuación de la recta. Y vamos a tratar de resolverlo simplemente usando geometría sin necesidad de utilizar las ecuaciones analíticas. Entonces, tenemos que la X avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, otra vez me salió un medio. 6 y baja 1, 2, 3. Entonces, esta recta tiene una pendiente que por cada 6, 2, 4, 6, y bajó con ese negativo un 3 o menos un medio. Pues la pendiente de esa recta es menos un medio. Y ya sabíamos que la respuesta es negativa porque si la leemos de izquierda a derecha, la recta va de bajada. Ahora, a partir de este punto, como avanzó 1, 2 y bajó una unidad, cruza el eje Y en el 2. Por lo tanto, si usamos pendiente intersección, pues la recta es menos un medio de X más 2. Y es igual a menos un medio de X más 2. Y tenemos la recta que pasa por esos dos puntos. Ok, hagamos un último. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos? Para resolverlo, pues vemos que por cada 2 unidades en X, Y subió 3 unidades. Por lo tanto, la pendiente es de 3 medios. Por cada 2 en X, acuérdate que X es el de abajo, Y subió 3. Ahora vamos a regresarnos para ver dónde cruza el eje Y. Y vemos que por cada 2 unidades que retrocede, Y baja 3 unidades y vemos que pasa por el menos 2. Por lo tanto, la ecuación de esa recta es Y es igual a 3 medios de X menos 2. Y tenemos la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Ahora, aquí tenemos en rojo la misma Y igual a 3 medios de X menos 2. Ahora quiero ver qué pasa si ese menos 2 yo lo cambio con un menos 3 o un menos 6. Y estoy viendo que menos 6, por ejemplo, es exactamente la misma recta, tiene la misma inclinación de 3 medios y como tienen la misma inclinación, las dos rectas son paralelas, pero este está cruzando el eje Y en el menos 6. Por lo tanto, esta distancia aquí entre ellas dos es de 4. Esta distancia del menos 2 al menos 6 es de 4. Si en lugar de poner ese menos 6, yo quisiera que esa recta roja pasara aquí por el 10 y que fuese paralela a la azul, pues en lugar de poner un menos 6, pongo un más 10. Y entonces vemos que el número que no tiene X, que le estamos sumando o restando, lo que hace es mover esa recta
hacia arriba o hacia abajo en el eje X. Y ese va a ser un concepto que se va a dar en todas las figuras. Entonces, ya platicamos de las tres ecuaciones de la recta. Si regresamos rápidamente a nuestro temario de hoy, pues vemos que el plano cartesiano ya lo cubrimos. Cómo graficar puntos, ya lo cubrimos. Cómo calcular la pendiente geométricamente y analíticamente. Las tres ecuaciones de la recta, ¿cuáles son? ¿Te puedes acordar sin ver ninguna anotación? Las tres ecuaciones de la recta son punto pendiente, y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1, pendiente intersección, y es igual a mx más b, y la ecuación general, ax más by más c es igual a 0. Ok, entonces vamos ahora a platicar de diferentes tipos de parábolas. La parábola básica, con la que seguramente has trabajado cientos de veces, pues y es igual a x al cuadrado. Aquí en la parte de abajo, si le damos clic, se abre un teclado para funciones más complejas o exponentes. Aquí está un exponente a la n y aquí está el cuadrado. Entonces, y es igual a x al cuadrado. Cientos de veces que hemos trabajado con ellas y todavía falta mucho que le vamos a sacar a esa parábola en cursos futuros. ¿Qué es lo que tenemos que decir al respecto de la parábola? Pues lo primero que podemos mencionar es cómo graficarla. Para nosotros graficar esta parábola, pues vemos que lo único que hay que hacer es sustituir valores aquí para x y ver cuánto vale y. Por ejemplo, si x vale 0, pues vemos que y vale 0 al cuadrado, que es un 0. Si x vale 1, y vale 1 al cuadrado, que es un 1. Si x vale 2, y vale 2 al cuadrado, que es 4. Y en la otra dirección, 1 a la izquierda, 1 hacia arriba, 2 a la izquierda, 4 hacia arriba. Y el siguiente punto que no se alcanza a ver en esta escala es 3 hacia arriba, perdón, 3 a la derecha y 9 hacia arriba en esa dirección. Obviamente esto ya lo sabes. Todos estos puntos están cumpliendo esa misma regla, perdón. Por ejemplo, para este valor aquí, que es 1.6, si nosotros quisiéramos ver cuánto es este valor, pues ponemos 1.6 en la calculadora, 1.6 al cuadrado, o lo calculamos y vemos que este es este valor. Para nosotros encontrar de cuánto es ese valor, si no queremos utilizar la calculadora y lo queremos ver en la gráfica, podemos graficar la recta x es igual a 1.6. Esta recta 1.6 es x igual a 1.6. Esta azul nos está dando ahora todos estos puntos en azul donde donde x vale 1.6. Por ejemplo, este punto es el 1.6,0. Este punto es el 1.6,1. Este es el 1.6,3. Este es el 1.6, menos 0.5. Este es el 1.6, menos 1.8, etcétera. Pues la recta x igual a 1.6 es esta recta azul. Por lo tanto, el valor de y está aquí, es 2.56. Significa que si nosotros ponemos en la calculadora 1.6 al cuadrado, nos va a dar 2.56. Si quisiera yo ahora graficar aquí una recta que pase por ese punto, una recta con pendiente de 0 y que cruza por el, por el 2.56, pues diríamos que y es igual a 0x
porque su inclinación es de 0 cuando está totalmente horizontal. Por cualquier cantidad de x, y no sube ni baja. Y es igual a 0x, que nos va a dar un 0, entonces no lo voy a anotar, más 2.56. Entonces aquí está. Y vemos que sí es cierto, y tenemos ese punto. O pues también podemos graficar el punto. El punto que estamos diciendo que pasa por esa parábola es el 1.6,2.56. Y así, además de ese punto con el 1.6 que escogí al azar, con cualquier x que hayamos escogido, veríamos cuánto vale la y. Ok, eso está relativamente sencillo. Vamos ahora a ver efectos en esta misma parábola, en esta misma figura de U, si le hacemos modificaciones a esa y igual a x al cuadrado. Por ejemplo, si esa y igual a x al cuadrado le pongo un 3 al principio, un 3 multiplicando a esa x cuadrada, veo que su vértice, que es este punto más alto o más bajo, su vértice sigue estando en el origen, pero está más apachurrada, está más angosta que la original y igual a x cuadrada. Aquí tengo, vamos a cambiarle a este. Tenemos en negro la original y en naranja y igual a 3x cuadrada. Si nosotros quisiéramos graficar y es igual a 3x cuadrada, pues lo único que tenemos que hacer es graficar la misma y igual a x al cuadrado, pero multiplicarla por 3. Para graficar el original, comenzamos con el origen. 1 a la derecha, 1 hacia arriba, 2 a la derecha, 4 hacia arriba. 1 a la izquierda, 1 hacia arriba, 2 a la derecha, izquierda, 4 hacia arriba. Y con eso, pues obviamente graficamos esta parábola. Ahora vamos a suponer que nos interesa graficar y igual a 3x cuadrada. Para graficar y igual a 3x cuadrada, pues comenzamos en el 0, 0. Normalmente después de 1 nos movemos 1 para arriba, pero lo vamos a multiplicar por 3 y 1 por 3 pues es 3. Y luego 2 a la derecha. Con 2 a la derecha normalmente movemos 4 hacia arriba, pero eso lo vamos a multiplicar por 3, entonces va a ser 12. No nos alcanza en esta escala. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces dijimos que pasa por el 0, 0. Y luego 1 a la derecha es 1 hacia arriba, pero multiplicado por 3 llega hasta 3. Y luego 2 a la derecha es 4, pero multiplicado por 3 es 12. Y a la izquierda igual, 1 a la izquierda normalmente sube 1, pero aquí va a subir hasta 3. Y 2 a la izquierda normalmente sube 4, pero multiplicado por 3 es 12. Y entonces ya tenemos estos puntos para unirlos y tener esta figura. Ok, entonces ya vimos cómo graficar la parábola y qué significa que le pongamos un 3. Ahora vamos a preguntarnos qué pasa si en lugar de que fuese un 3 es un número menor a 1. Ahorita escogimos un número mayor a 1, escogimos un 3. Vamos a escoger un punto 5. Si ahora veo qué le pasó a la original negra, si le pongo un punto 5, pues veo que al revés se va a hacer más abierta. Si multiplicarlo por un número mayor a 1 la hizo más apachurrada, multiplicarla por un número menor a 1 la va a hacer más abierta de lo normal. Y tenemos esta gráfica en morado. Si yo quiero graficar ahora y igual a 0.5 de x cuadrada, pues voy a usar la misma lógica. Voy a colorear primero el origen, el vértice de la parábola,
Y normalmente por cada uno subo 1, pero lo tengo que dividir entre 2. Al dividirlo entre 2, pues me da 0.5. Cuando x avanza 2, normalmente la original, la madre, llega al 4, pero la tenemos que multiplicar por 0.5, dividir entre 2 y nos da 2. Cuando avanzo 3, normalmente subo 9. Lo multiplicamos por 0.5, nos da 4.5. Significa que esta parábola tiene que pasar por el punto 3,4.5. Y lo mismo en esta dirección, menos 1.5, menos 2,2 y menos 3, 4.5. Aquí graficamos el punto 3,4.5 para que no se nos olvide que se puede graficar. Y aquí está la recta, la curva, la parábola que pasa por esos puntos que dijimos. Ok. Ahora la siguiente pregunta que nos podemos hacer es qué pasa si la multiplicamos por un número negativo. Por ejemplo, a esta parábola original, si lo multiplicamos por un negativo, vemos que es exactamente la misma parábola, pero decimos que abre hacia abajo, en lugar de que sea una U hacia arriba, es una U hacia abajo. Y la regla de graficación es exactamente la misma, solo que hacia abajo. El origen, 1 a la derecha, 1 hacia abajo, 2 a la derecha, 4 hacia abajo, 3, perdón, si derechas, 9 hacia abajo, y lo mismo con la izquierda. 2 a la izquierda, 4 hacia abajo, etcétera. Entonces lo que hace el negativo es invertirla en el eje X. Ok, ahora experimentemos a ver qué pasa si le sumamos un número. Por ejemplo, un 3. Si le sumamos un 3, vemos que es la misma parábola, pero 3 unidades más arriba, como habíamos hecho con la X. ¿Te acuerdas cuando teníamos, perdón, la recta? Cuando teníamos una recta y queríamos subirla o bajarla, le sumamos un número afuera. Afuera de la función, le sumamos un número y ese lo va a subir o a bajar. Entonces, tenemos esta parábola. La gráfica de esta parábola es exactamente la misma. A partir de nuestro vértice, 1 a la derecha, 1 hacia arriba, 2 a la derecha, 4 hacia arriba, 3 a la derecha, 9 hacia arriba, 1 a la izquierda, 1 hacia arriba, 2 a la izquierda, 4. Esas son 4 unidades. Si inició en el 3, pues llega al 7. 3 a la izquierda, 9 hacia arriba, etcétera. La manera de graficarla es la misma, tiene la misma forma porque es x cuadrada. Si le pusiéramos 0.5 x cuadrada para graficarla a partir del vértice, diríamos 1 para arriba, pero lo multiplico por 0.5 y llega al 3.5. 2, 4 para arriba, pero entre 2 pues es 2, 3, 9 para arriba, pero entre 2, 4.5. Por lo tanto, cuando se mueve 3, va a subir 4.5 más 3, tiene que llegar al punto 3,7.5. Veamos que ese punto sí está en la parábola. 3,7.5. Y aquí está. Vemos que sí es cierto. Cuando X avanza 3, Y sube 4.5 y llega al 7.5. Entonces, ya entendimos que hace S más 3. Ahora, adentro del paréntesis con la X, nosotros también le podemos sumar algún número. Por ejemplo, un 3. Si le sumamos adentro del paréntesis S3, vemos que el vértice ahora se movió a la izquierda, se movió 3 unidades hacia la izquierda.
Algunos ya ahorita pueden tener memorizado que en el eje X, en el eje Y es el mismo número. Si dice más 3 sube 3. Si dice menos 2 baja 2 unidades. Y que en el eje X es con el signo contrario. Si dice más 3 se mueve hacia la izquierda. Y si dice menos 3 se mueve hacia la derecha. Si tú tienes que graficar esta función y tienes duda, no te acuerdas si va de esta manera o si va de esta manera, para tú responder esa duda, pues simplemente sustituye algún punto que te corresponde, que te conste que pasa por allí. Por ejemplo, este punto es el menos 3,0 y este punto es el 3,0. Si erróneamente pensamos que esta de aquí es la correcta, la parábola tiene que pasar por el 3,0. ¿Qué significa que pase por el 3,0? Que si sustituyo x con 3, y me tiene que dar 0. Entonces sustituimos x con 3 y vemos que 3 más 3 al cuadrado, pues es 81, no nos da 0. Entonces con este filtro, rápido veríamos que esta no es la correcta, que la correcta es ella. Y entonces estos 4 conceptos de que sea positivo o negativo, que sea un número mayor a 1 o entre 0 y 1, que tenga un número adentro de del paréntesis con la X y que tenga un número afuera del paréntesis, va a mover esta parábola. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos graficar así. Vamos a suponer que queremos graficar y es igual a x menos 3 al cuadrado menos 2. De las 4 cosas que se mencionaron, vemos que el signo es positivo, lo cual nos dice que abre hacia arriba. Vemos que el número que está multiplicando es un 1, ahí está implícito. Significa que va a ser de tamaño normal, no va a ser ni más apachurrada ni más abierta. Vemos este menos 3, significa que en X se va a mover 3 unidades hacia X positiva, su vértice, y vemos este menos 2. Entonces sabemos, y este es para Y, sabemos que el vértice es el 3, menos 2. 3 menos 2. Si tenemos duda de si esto está correcto, sustituyamos x con 3 para ver si nos da menos 2. Y vemos que 3 menos 3 es 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 2 es menos 2. Este es el vértice correcto. Por lo tanto, para nosotros graficar la parábola que tiene tamaño normal, pues dijimos que es 1 a la derecha, 1 hacia arriba y llega a él. 2 a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba. 3 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no alcanza, entonces va a llegar como va hasta allá. 1 a la izquierda, 1 hacia arriba. 2 a la izquierda, 4 hacia arriba. 3 a la izquierda, 9 hacia arriba. Entonces tiene que llegar al 7, no va a alcanzar. Y con esos puntos lo unimos con nuestro lápiz. Le ponemos unas flechitas que significa que continúa hasta infinito y tenemos la ecuación de esa parábola, digo la gráfica de esa parábola. Vamos a poner y es igual a x menos 3, se cierra el paréntesis al cuadrado, menos 2. Y tenemos en azul, obviamente perfectamente dibujado, la gráfica de esa figura. Vamos a practicar otro. Ahora quiero graficar
Y es igual a menos 2. No, espera, no lo voy a anotar todavía, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, espera, vamos a graficar. Y es igual a menos 2 que multiplica a X. Menos 1 más 3 al cuadrado. Vamos a suponer que queremos graficar esto. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es el vértice de esa parábola? Y vemos que el vértice es el 1,3. Vamos a, ¿verdad? Yo creo que así. Entonces, 1,3 es este punto. Ya que tenemos el vértice, vemos que ese negativo significa que la parábola va a abrir hacia abajo y ese 2 significa que va a estar más apachurrado, que vamos a multiplicar por 2 en cada ocasión. Entonces, a partir de aquí, si ese menos 2, si ese menos 2 no estuviese, nosotros diríamos 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 hacia abajo. 1, 2 a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia abajo. 3 a la derecha, 9 hacia abajo. Y lo mismo del otro lado. Y calcularíamos, obtendríamos esta gráfica. Sin embargo, si hay un menos 2, entonces hay que multiplicarlo por 2 en cada ocasión. Por lo tanto, tenemos 1 a la derecha, 1 hacia abajo y multiplicado por 2, 2. Entonces, tenemos ese punto. Luego, 1, 2 a la derecha y normalmente es 4 hacia abajo, pero como está por 2 es 8 hacia abajo. Así es que me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo un cuadrito antes de que se acabe la pantalla. O si quieres llegar más rápido, pues si inició en el 3 y queremos que bajar 8, pues tiene que llegar al menos 5. Entonces acá llega a menos 5, un poquito más abajo. Y lo mismo de este lado, 1 a la derecha, 2 hacia abajo y 2 a la derecha, 8 hacia abajo. Y entonces unimos estos puntos. Obviamente no esté perfectamente dibujado, pero así tendríamos nosotros nuestra figura. Vamos a poner aquí y es igual a menos 2 que multiplica a x menos 1 al cuadrado más 3. 3 unidades hacia arriba. Y ahí está pues ya perfectamente dibujada. Y entonces ya podemos decir que dominamos las parábolas de esta forma. La forma de la parábola es un número que multiplica a x más o menos otro número al cuadrado más otro número. Diríamos que esta es una forma general de las parábolas y ya sabemos qué hace A y qué hace su signo, qué hace B y qué hace C. Si aún tienes dudas, pues lo platicamos después en clase. Entonces, vamos a borrar aquí los dibujos. Y ahora vamos a hacer al revés. Todos los conocimientos en matemáticas siempre es en dos partes. Está la suma y con su contraparte la resta, multiplicación y su contraparte división, integración y su contraparte derivación, etc. Entonces ahora voy a hacer lo contrario. Te voy a poner una parábola y te voy a pedir que me des su ecuación.
En el pasado te di la ecuación y nosotros sacamos la gráfica. Ahora viceversa, te voy a dar la gráfica y voy a pedir la ecuación. Entonces vamos a poner, listo, regresemos. Entonces, pues yo creo que podemos comenzar con la parábola azul. Tengo esta parábola azul. ¿Cuál es su ecuación? Entonces, pues espero hayas observado que el vértice de la parábola es el 4,2, que es una parábola que abre hacia abajo, o sea, es negativo, y que es de tamaño normal, porque por cada uno, bajo 1, por cada 2, bajo 4, etcétera. Entonces, el valor de A es de 1. Entonces, la ecuación de esa parábola es igual a negativo, porque abre hacia abajo, un 1 implícito, porque es de tamaño normal, x menos 4, porque es con el signo contrario, en el eje X, más 2, porque subió 2 unidades. Entonces, esa parábola morada se llama y es igual a menos, paréntesis, x menos 4 al cuadrado, más 2. Ahora veamos la verde. Para la verde, observamos que su vértice es el menos 2, menos 1. Vemos que abre hacia arriba y por lo tanto le corresponde un signo positivo. Y vemos que por cada uno no sube uno. Normalmente la parábola estaría así. Como está más abierta y no más apachurrada, sabemos que el número que lo está multiplicando es menos que uno. Sí, porque si fuese más que uno estaría más apachurrada. Es menos que uno. Entonces, vemos que el siguiente punto donde pasa es este. Y vemos que por 2 subió 2 en lugar de subir los 4 que normalmente sube. Si normalmente sube 4, pero solamente subió 2, pues entonces la constante es 0,5 porque multiplicamos 4 por 0,5 nos da los 2 por donde pasa. Y ya con eso tenemos la respuesta. Y es igual a 0,5 positivo porque abre hacia arriba, que multiplica a x más 2 porque en x es el signo contrario, y luego menos 1. Estas están aquí. 0,5, me faltó aquí el cuadrado, que multiplica a x más 2 al cuadrado, y eso menos 1, y lo mismo con la y, con la morada. Entonces, terminamos todo sobre la parábola. Ahora vamos a platicar sobre círculos. Para platicar de un círculo que está en el origen, la ecuación del círculo en el origen es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Si le pongo aquí un 1, esta que está aquí es un círculo de radio 1. Tenemos un círculo centrado en el origen. Este de aquí es su centro, 0,0 en este caso. Y de radio 1, o sea que esta distancia es de 1. Pues tenemos este círculo
de radio 1. Si nosotros quisiéramos un círculo de radio 2, la regla dijimos que es x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, entonces tiene que ser un 4. Pero cuidado de no pensar que este es un círculo de radio 4 o de radio 16. La ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Entonces aquí tenemos un círculo de radio 2. Si nosotros despejamos aquí para y, pues vemos primero que y cuadrada vale 4 menos x cuadrada. Y si le sacamos raíz cuadrada, pues nos queda 4 menos x cuadrada con un más menos. Con un más menos, porque a la hora de sacar raíz cuadrada aparece ese más menos. Significa que aquí en realidad hay dos funciones. Ya platicaremos después de cuando una figura es una función. Entonces tenemos y igual a 4 menos x cuadrada y y igual a menos raíz de 4 menos x cuadrada. Si nosotros graficamos esto, y es igual a raíz de 4 menos x cuadrada. Vemos que la figura que obtenemos es el medio círculo en la y positiva. Este es un medio círculo a las y positivas. Si nosotros graficamos este segundo con la y negativa, ponemos un negativo antes, pues vemos que vamos a obtener el medio círculo donde y está negativa. Entonces, si solamente nos interesa graficar un medio círculo, el de arriba o el de abajo, cambiándole el signo, despejando para esa letra, lo obtendremos. Lo mismo podemos hacer para X. Desde el principio pudimos haber escogido despejar para X y entonces llegaríamos a esta misma conclusión, pero con las letras al revés. Significa que si yo grafico la función X es igual a raíz cuadrada de 4 menos y cuadrada, lo que obtengo yo es un medio círculo, el medio círculo donde x siempre es positiva. En toda esta parte la x es positiva, así como en toda esta parte la y es positiva y en toda esta parte la y es positiva y en esta parte la x es negativa. Significa que si nosotros le ponemos aquí un negativo, nos va a dar la otra mitad del círculo donde x es negativa, mientras que este nos dio el de y. Entonces así podemos graficar medios círculos. Ahora regresémonos a este círculo original y vamos ahora a ver qué sucede si le sumamos o restamos algún número. Y resulta que va a ser exactamente la misma recta que con las parábolas. Si le sumamos un 2, se va a mover 2 unidades hacia la izquierda en el signo contrario. Entonces ahora el centro de este círculo es el menos 2,0 y su radio sigue siendo de 2 porque sigue siendo igual a 4. Si le pongo aquí entre paréntesis y menos 3, vamos a tener este círculo cuyo centro es el menos 2,3. Aquí tenemos el menos 2,3 y sigue siendo de radio 2. Y en lugar de ponerle 4, le pongo 9, pues va a ser un círculo de radio 3. Así es que a partir de este punto, que es el menos 2,3, nos movemos 3 unidades para acá. Si le sumamos a él 3 y él se queda igual, pues llegamos al 1,3. Si nos movemos 3 unidades para acá, llegamos al menos 2,0 porque le restamos 3 a él porque bajó y él se quedó igual. Este punto aquí arriba es el menos 2,6 y este punto si le restamos o nos movemos 3 a la izquierda aquí, pues vamos a llegar al menos 5,3.
Esos serían estos 4 puntos de este círculo centrado en el menos 2,3 de radio 9. No tienen que ser siempre números enteros. Si yo pongo aquí igual a 5, sabemos que este va a ser un círculo de radio raíz de 5, que es como un 2,2. Ok, entonces voy a inventar un par de círculos. Creo que con un círculo va a ser suficiente. Voy a inventar un círculo y te voy a pedir que me digas tu ecuación. Listo. ¿Cuál es la ecuación de ese círculo? Pues buscamos su centro y vemos que aquí está el centro, porque aquí se movió 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces vemos que su centro es el 4,1 y que su radio es de 3. Por lo tanto, la ecuación de ese círculo es x menos 4, porque es con el signo contrario, al cuadrado, para que sea círculo, más y menos 1 al cuadrado, es igual a el radio al cuadrado, así se llama ese círculo, que es lo que tenemos acá. Si regresamos a nuestro temario, pues ya cubrimos círculos sobre y fuera del origen. Siguen las elipses. Entonces, la ecuación general de la elipse es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Siempre va a ser igual a 1 para que podamos ver la información. Si la tenemos de esta manera, el número que está en el denominador, este A, nos dice cuántas unidades abre X. Y de la misma manera, solo el B nos dice cuántas unidades abre B. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos dibujar una elipse que pase por el 4 y el menos 4 y el 2 y el menos 2, que queremos dibujar este óvalo que se llama elipse, pues vemos que X a partir de este centro se abre 4 unidades y Y se abre 2 unidades. Entonces sustituimos esos valores para A y B y vemos que esa elipse simplemente se llama X cuadrada sobre A al cuadrado, 4 al cuadrado o 16, más Y cuadrada sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Si graficamos esto, nos queda X cuadrada sobre 4 al cuadrado más y cuadrada sobre 2 al cuadrado o 4 es igual a 1. Y tenemos, vamos a quitar este y a borrar mi elipse mal dibujada. Y vemos que tenemos la elipse que estamos pidiendo, que abre 2 unidades en X, perdón, 4 en X y 2 en Y. Ahora vamos a ver qué sucede si adentro de la X le ponemos algún número. Por ejemplo, si aquí
Ponemos lo mismo para la Y. Y ponemos un -2 y un +3. Y vemos que sucede exactamente lo mismo que con todas las otras figuras. Hay un patrón. Ahora el centro se está moviendo 2 unidades hacia X positiva por el signo contrario y Y hacia abajo 3 unidades. Por lo tanto, el centro es 2 a la derecha y 3 hacia abajo. Y a partir de aquí se cumple la regla que se mueve 4 a la derecha hasta el 6, -3. 4 a la izquierda, a partir de este 2 menos 3, pues llegamos al -2, -3. 2 hacia abajo, hacia el 2 menos 5, y 2 hacia arriba, hacia el 2 menos 1. Por lo tanto, tenemos esta elipse que cubre estos requisitos y estos requisitos. Entonces, de nuevo, voy a dibujar algunas elipses para que encuentre su ecuación. Entonces, comenzamos con esta elipse aquí azul. ¿Cuál es la ecuación de esa elipse? Bueno, pues primero observamos su centro y vemos que aquí está. ¿Por qué? Pues que se está moviendo 2 unidades para acá, 2 unidades para acá simétrico y 3 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia arriba. Entonces vemos que su centro es el -3,3, que abre 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Entonces la ecuación de esta elipse azul es X más 3 con el signo contrario al cuadrado sobre 2 al cuadrado, porque abrió 2 unidades en la dirección de X, más Y menos 3 por el signo contrario con él, al cuadrado, sobre 3 al cuadrado es igual a 1, porque es una elipse. Entonces ya tenemos esta primera. Ahora veamos una segunda. Veamos esta de acá. Encontramos que para la verde, pues aquí está su centro, porque se movió 1 unidad para acá, 1 unidad para acá, 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. 1, 1 unidad, 2 unidades y el centro es el 1, -4. Por lo tanto, es x menos 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más y más 4 con el signo contrario al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Esa es la segunda. Por último, está esta. Para esta de aquí, vemos que aquí está su centro en el 6, -2 y que se movió 1 unidad en X y 1 unidad en Y. Por lo tanto, él se llama x menos 6 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Y por qué escogí este ejemplo? Para darnos cuenta que círculos son casos especiales de la elipse donde abre la misma cantidad. Si este mismo número lo multiplicamos para acá, llegamos a la ecuación que vimos anteriormente para un círculo. Y entonces, aquí está la ecuación de las 3 elipses o 2 elipses y un círculo. Y vemos
En cada caso está este correcto. Creo que borré el del amarillo. Ok. Lo último que voy a mencionar de este tema es que si, por ejemplo, para esta verde, de la misma manera nosotros despejamos para y tomamos, por ejemplo, la Y positiva, vamos a encontrar esta media elipse. Si despejamos para Y y tomamos la positiva, esta va a ser despejando para Y y tomando la negativa. Esta va a ser despejando para X positiva y la otra igual. Veamos eso rápido. Despejemos de esta ecuación verde la raíz positiva de Y. Y entonces vemos que y más 4 al cuadrado sobre 4 es igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, y más 4 al cuadrado es igual a 4 menos 4 que multiplica a x menos 1 al cuadrado, multiplicando ese 4 del denominador. Le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que y más 4 es igual a más menos raíz de 4 menos 4 que multiplica a x menos 1 al cuadrado, que lo podemos distribuir y cancelar uno de los cuadros, pero lo vamos a dejar así. Y del más menos dijimos que vamos a tomar la raíz positiva porque queremos el de arriba. Y por último vamos a pasar 4 restando. Y entonces vemos que y es igual a raíz de 4 menos 4 que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Y luego eso menos 4. Menos 4. Y vamos a colorearla a ella. Entonces, vemos que efectivamente aquí está la elipse completa y aquí está solamente la media elipse positiva. Ahorita, justo después del siguiente tema, vamos a ver una manera de graficar estos pedazos de figuras más rápidamente. El siguiente tema, si regresamos para acá, por último, vamos a platicar de hipérbolas y después de curvas paramétricas. Para platicar de hipérbolas, pues resulta que la hipérbola es la misma ecuación que la elipse, pero con un negativo en lugar del positivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, pues tenemos este círculo. Si el x cuadrada lo dividimos entre 2 al cuadrado y la y cuadrada la dividimos entre 3 al cuadrado, pues ya sabemos que tenemos esta elipse centrada en el origen que abre 2 unidades en x y 3 en y. Si nosotros en lugar de ese más le ponemos un menos, tenemos ahora esta hipérbola. Una hipérbola son como dos, dos parábolas que abren en estas dos direcciones o en estas dos direcciones. Para nosotros saber cuál es el caso, lo que vamos a buscar son las intersecciones. Para nosotros encontrar estas intersecciones, o sea, ver dónde cruza el eje X, pues vemos que para ver dónde cruza el eje X, hacemos que y valga 0. Si nosotros decimos que y valga 0, pues nos queda que x cuadrada sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, x cuadrada es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a más menos 2, que es lo que estamos observando aquí en estas intersecciones.
Si nosotros tratamos de hacer lo mismo y decir que x vale 0 para ver dónde cruza el eje y, pues vemos que nos queda menos y cuadrada sobre 3 al cuadrado es igual a 1, o menos y cuadrada es igual a 9, o sea que y cuadrada vale menos 9, y y es más menos raíz de menos 9 que no existe, esto no es un número real, por lo tanto no hay ninguna parte donde cruce el eje y, como ya vimos en la figura. Si hubiéramos puesto el signo al revés, si este fuese positivo y este fuese negativo, observaríamos lo contrario, que la parábola abre en el eje y que no toca el eje X, si es él el que le ponemos un negativo. Y vemos que cruza en el más menos 3. Y este es en realidad, obviamente ya en materias pasadas has visto de focos y las rectas y eje mayor y eje menor y etcétera, pero para todo lo que necesitamos en cálculo, solamente lo que mencionamos ahorita es suficiente. Lo último que vamos a platicar es un poquito de curvas paramétricas, de cómo parametrizar algo. En ocasiones, por ejemplo, si nosotros tenemos y es igual a 2x más 1, yo ya ahorita espero que si te pido graficar y igual a 2x más 1, vamos a cerrar aquí. Si yo pido graficar y es igual a 2x más 1, tú identifiques la pendiente, identifiques dónde cruza el eje y identifiques que una pendiente de 2 o 2 entre 1 significa que por cada uno sube 2. Por lo tanto, para graficar a ella, pues simplemente vemos que cruza aquí por el 1 y por cada uno sube 2. Y entonces tenemos esa recta, esta ya lo debemos tener dominado. Aquí está la recta, y es igual a 2x más 1. Pero en ocasiones solamente nos va a interesar una parte de esta recta. Vamos a suponer que solamente quiero graficar desde aquí hasta aquí. Solamente quiero esta recta. No quiero ni esta parte y no quiero tampoco esa parte. Solo quiero ese segmento de recta. Para nosotros graficar ese segmento de recta, lo que vamos a hacer es parametrizar. Y entonces, para parametrizar, nosotros vamos a abrir un paréntesis. Vamos a poner primero una T, luego una coma, y luego vamos a poner la misma función de arriba, pero en lugar de X vamos a poner una T. Entonces vamos a poner 2T más 1. Cierro el paréntesis y le voy a dar un Enter. Cuando yo hago eso, para este segmento azul, en la parte de abajo dice T entre tanto y tanto. Por ejemplo, si le pongo T de 0 a 5, voy a obtener esta recta azul. Y si te fijas, la recta azul y la recta roja son iguales. Mira, aquí está la azul, aquí está la roja y están ambas. Sin embargo, si yo le doy un zoom para atrás, veo que solamente la recta azul es un segmento de esta recta. El segmento va desde 0 hasta 5. Para los valores de x, veo que x va desde 0 hasta 5. Si yo le pongo desde menos 2 hasta 5, pues obviamente la recta para x va a ir desde el menos 2 a partir de aquí hasta el 5. Y entonces, si regresamos a mi petición original, que era, si mal no recuerdo, que quería yo de este punto a este punto, pues vemos que la x va de 1 a 3, entonces le voy a cambiar aquí de 1 a 3 para tener ese segmento de recta. Lo mismo sucede con cualquier otra función. Podemos también, por ejemplo, tener una parábola
y es igual a x cuadrada menos 1, que también ya somos expertos. Es una parábola normal que tiene su vértice en el 0, menos 1. Y vamos a suponer que yo quiero la parábola que vaya desde, vamos a poner, así. Vamos a suponer que yo quiero que la parábola vaya de este punto a este punto nada más. Solamente quiero este segmento. O sea que tenemos que eliminarlo a él y eliminarlo a él. Para hacer eso, pues entonces dijimos que vamos a abrir un paréntesis. La primera va a ser una t, coma. La segunda va a ser la misma función, pero en lugar de decir x decimos t, o sea, x cuadrada menos 1. Y luego nos preguntamos de dónde a dónde está ese valor, y vemos que las x van desde menos 2 hasta 1, entonces ponemos desde menos 2 hasta 1 y vemos que tenemos esa figura. Esa figura, ese pedazo de parábola está parametrizada desde el menos 2 hasta el 1. Entonces, con eso concluimos este resumen de geometría analítica. Muchas gracias por tu atención.